Bueno, feliz sábado para todos. Vamos a arrancar con la reflexión y vamos a ver si la gente está despierta. Porque lo primero que vamos a hacer con esta reflexión es, voy a dar unas pistas para que develemos quién es el personaje de esta reflexión. Y le voy a pedir a Juan Luis, que lo veo un poquito complicado, 15 segundos de música cuando yo te diga, ¿vale? Son 15 segundos para que le damos de tiempo a la gente para que piense. Lo que quieras. Solamente es para que la gente piense y nos mande un WhatsApp y nos diga a ver quién es este personaje. Bueno, primera pista. Dice, es el único profeta del Antiguo Testamento de quien sabemos que fue llamado para ser un misionero en otro país. Otra de las características de este hombre o mujer, dice, tiene una extraña mezcla de fortalezas y debilidades. Testarudo y rebelde, pero enseñable y obediente. Era leal a Dios, valeroso y creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, egoísta y vengativo. Otro dato súper fácil para que con este lo sacan. Nació en Gat Efer, un pueblo en Zabulón, en el norte de Israel, a solo pocos kilómetros de Nazaret. Esto significa que tanto este personaje como Jesús fueron profetas galileos, separados por unos 750 años, entre que estuvo uno y el otro. Otra característica, fue un profeta hebreo que trabajó lejos de su zona de confort. ¿Vale? Y la última dice, es la única persona en las Escrituras que acusa a Dios de tener gracia, de ser compasivo, lento para la ira y abundante en amor, de ceder antes de enviar calamidades. Y esta es la última, llegó a ser el misionero de más éxito en el Antiguo Testamento. 15 segundos de música y esperamos los WhatsApp que nos digan quién es. ¿Se quiso venir a España? Ya tenemos. Ya nos han dado ahí. Sí, señor, ya está aquí. Entonces ahora lo decide, sí, bueno, ya tenemos una respuesta. Sí. Bueno. Entonces, Ya tenemos respuesta por ahí. Jaimas ha lanzado y nos apunta al primer pescado, a Jonás. Muy bien, este era Jonás. Si me lo hubieran preguntado a mí, no lo sacaba, ¿eh? Pero bueno. Veo que la gente está muy puesta en el tema. Perfecto. Bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre la historia de Jonás y vamos a tratarla como si fuera una obra de arte, una obra de teatro que tiene cuatro partes, ¿vale? La primera se llama La Orden. ¿Qué es lo que pasó primero? Le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive, ¿vale? ¿Y Jonás qué hizo? Se fue para el otro lado, ¿verdad? Entonces, contexto de esto, todo el mundo, en esa época se le decía, no, vengan a ver acá, vengan a Sion, vean cómo tenemos un pueblo tan bueno. Entonces, los profetas, todo el mundo estaba en conjunto con otros creyentes, entonces era muy cómodo estar ahí. Pero a este le dijeron, no, andate al otro lado, ¿vale? Al sitio opuesto. En vez de venir a donde estamos todos, vete a donde no hay nadie, ¿vale? Y entonces eso fue lo primero que a Jonás le dio miedo y dijo, no señor, ¿vale? Me escapo. Esto, digamos, la mínima reflexión que sacamos de aquí es que primero es de que no tenemos que estar todos juntos en un solo sitio, sino que hay que salir hacia afuera, ¿vale? A Jonás, como dijimos, todos llamaban a que vayan a Sion y a Jonás recibió la orden de ir a un centro impuro de idolatría, brutalidad y totalitarismo, donde iba a estar solo, ¿vale? Donde iba a estar solo. Entonces, nos da un poquito que pensar y decir, uno dice, es que Jonás tampoco la tuvo fácil, ¿no? Seguimos.
¿qué pasó después cuando le dijo, bueno, él salió, se fue, se subió a un barco, se fue para el otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Él estaba durmiendo tranquilamente y se empezaron las tempestades, ¿verdad? Empezó la tempestad a soplar fuerte, y los marineros del barco dijeron, ¿qué pasa acá? Y entonces Jonás se dio cuenta que había cometido un error, ¿no? Y lo aceptó y dijo, señores, la culpa es mía, soy yo la causa del problema. Y fíjense qué curioso que la reacción de los que no eran, de los gentiles estos, digamos, los no creyentes, no cristianos, tuvieron una reacción muy compasiva. Porque ¿qué le dijeron? Te vamos a matar por culpa tuya. Dijeron, no, bueno, orá a tu Dios, ¿vale? Porque ellos de primera no lo quisieron tirar, ¿no? Uh-huh. Pero Jonás dijo, es mi culpa, tírenme, ¿vale? ¿Y qué pasó? Lo tiraron, ¿vale? ¿Qué pasó? Al tirarlo al agua, al margen de que vino el pez y se lo tragó, ¿qué pasó con la tormenta? Se calmó. ¿Hizo Jonás lo que tenía que hacer, cumplir con la orden de Dios? No. ¿Pero qué pasó? Fue la primera conversión que consiguió sin haber hecho ni siquiera lo que tenía que hacer. ¿Quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta que había un Dios que existía? Los marineros. Esos marineros. ¿Y ustedes creen que unos marineros que vieron cómo una tormenta se calmaba inmediatamente, ustedes no creen que esa gente iba a contar a más gente? Fue una conversión realmente milagrosa, ¿no? Entonces, la salvación de Jonás fue tan milagrosa como la salvación de ese barco. Y sobre todo, Jonás, aún no haciendo lo que tenía que hacer, hubo una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un plan a pesar nuestro, ¿vale? A pesar nuestro. Seguimos en la segunda situación, en el vientre del gran pez, situación 2. Yo la llamo en el vientre del gran pez o la situación de privación sensorial. ¿Saben lo que es eso? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, en las películas, en algún sitio lo han visto. Que te encierran en un tubo, te ponen a temperatura en un agua con la temperatura del cuerpo y te tapan todo. Es decir, anular todos los sentidos. Saben que eso se utilizaba como método de tortura, pero también ¿para qué se utiliza? De relajación. De relajación y meditación. Así que vamos a suponer que Dios lo puso en eso, adentro, porque imagínense, ¿qué habrá habido dentro de ese pez? Mucha luz no creo que haya habido, ¿vale? Peces muertos, descomponiéndose, tenía que haber ahí. Eso sí, la anulación sensorial no sé yo. La del olor no habrá sido totalmente, pero la de la temperatura, no sé si calentito, bueno, el pez no es muy caliente, que digamos, pero en fin, bueno, estaba Jonás a oscuras, solo consigo mismo y sin saber lo que estaba por pasar. Y recién fue el momento en que Jonás, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Y oró Jonás a Dios. ¿Cuándo tendría que haber orado? Cuando le dijo el capitán, ora a tu Dios. ¿Y Jonás ahí oró? No, asumió su culpa, pero no oró a Dios. Y se condenó a muerte, ¿no? Y se autocondenó, y por eso te digo, o sea, hay varios puntitos interesantes. Y aquí sí, cuando ya no tengo salida, cuando estaba en el pozo desesperado, ya ni aquí ni allí, ora y vuelve a su Dios original, ¿vale? Dato interesante. Dice, cuando hace la oración es a Dios, dice, lo hace tipo en forma de salmo, diciendo cuál es su angustia, clamando a Dios, dice qué es lo que hace Dios por él, que lo salva, y él pide, y él hace una promesa, que va a santificarlo y glorificarlo. Si te buscas ahí en Jonás 2:9, dice exactamente la última parte, pero él dice, bueno, yo voy a alabarte y glorificarte. ¿Vale? ¿Qué hay de interesante acá? Cuando estamos en el pozo ese, ahí nos acordamos de Dios, ahí hacemos las promesas y ahí decimos, vamos a ser buenos. De ahora en más soy súper bueno. ¿Vale? Es lo que dijo Jonás. 2:9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Eterno. Bien, dijo, me vas a salvar, así que yo sí eso voy a hacer así y así y así. ¿Vale? Y entonces, acto seguido, Dios le dijo al pez, ve y vomita. ¡Pum! Y lo vomitó en la orilla, ¿no? ¿En qué orilla lo vomitó? ¿En cualquiera? No. A donde tenía que ir, ¿vale? No sé si nos escuchan. ¿Se cortó? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Lo vomitó a donde tenía que ir. Es decir, Dios seguía con su plan. El plan de Dios no cambia.
¿vale? Y entonces lo puso a Jonás de vuelta en esa orilla. Pasamos a la tercera situación, la orden por segunda vez. Una vez que salió del pez, meditó, lo salvó, tuvo tiempo de reflexión, le dijo en el Jonás 3.1, dice, vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás, segunda oportunidad, y le dijo, levántate, ve a Nínive, lo que le había dicho la primera vez, ve a Nínive. Y ahora le dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En este texto, bueno, hay dos importantes cositas a tener en cuenta. Una, que es la segunda vez, ¿vale? Y aparte, estos dos verbos, como dijimos, la primera, ve para allá, y segundo, proclama. La proclamación, es importante destacar que la proclamación, Dios le dice, ve y proclama lo que te digo, ¿vale? Entonces, el pequeño detalle aquí es, ¿qué es lo que tenía que proclamar? ¿Lo que a Jonás se le ocurría? No, estrictamente lo que Dios le había dicho que diga. Detalle muy importante, el mensaje que tenemos que dar es el que Dios nos diga, no el nuestro, ni una versión retorcida para el lado que me gusta o para el lado que no me gusta, o por ahí demasiado suavizada para que nadie le caiga mal, ¿vale? Sino que ese proclama lo que yo te digo. ¿Y cuál era la proclamación que tenía que dar? ¿Cuál era la proclamación? Jonás 3.4. Que si no se convertían de sus malos caminos, en 40 días serían destruidos, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien y muy suave, porque le dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida, Es punto verdad. Pelota. No le dijo, bueno, vean un poquito, porque en 40 días capaz que... No, eso era, ¿vale? Eso era. Y aquí tenemos dos cosas que nos llaman un poco la atención, que a mí me llamó mucho la atención. Jonás tenía miedo de decir, miren, le voy a decir una barbaridad, que van a ver, seguro vienen y me matan, ¿vale? Pero la gente recibió el mensaje. Y no recibió un mensaje de decirle, miren, Dios es cariñoso, Dios te protege, es bueno, hay que ser amigos, hay que tener amor entre nosotros. Era una ciudad totalmente idólatra, con malas costumbres, salvajes. Era Nínive, era Nínive, eran salvajes. Y se les dijo un mensaje fuerte, muy fuerte. Y si ustedes leen el texto, en ningún lado había una promesa de nada, ni de salvación, ni de recuperación, ni de nada. Yo estaba leyendo, buscando sobre este tema, y algunos dicen, seguramente habrá habido algún mensaje de esperanza, porque si no la gente no se convertía. La Biblia no dice ningún mensaje de esperanza. Pero evidentemente Dios estaba obrando en el corazón de esa gente, y tras un mensaje muy duro, ellos mismos se dan cuenta de que hay un Dios y que todavía hay una oportunidad. Y la intentan, aunque lo intentaron sin saber si iba a funcionar o no. Porque dice ahí de que el rey les dijo a todos, échense ceniza, bla, 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 y a ver si así conseguimos que Dios nos perdone. No dice, y Dios nos va a perdonar. Es decir, que esa gente vivió un momento de angustia para hacer su cambio, ¿vale? Entonces aquí hay dos detalles. ¿Tenemos miedo del mensaje que tenemos que dar? ¿Prejuzgamos la reacción de la otra gente? Seguimos para adelante. Y nos vamos a la última situación, que es el lamento de Jonás, o yo lo llamé, le cambié un poquito el título y le puse la hipocresía. ¿Qué dice el capítulo 4? En el capítulo 4, Jonás se enoja 2 veces, ¿vale? La primera es porque proclama, y entonces el pueblo cambia, ¿vale? Cambia. Y entonces Jonás vuelve reenojado porque dice, sí, al final, claro, si la idea no era destruirlo, la idea era perdonarlo. Y ahora, claro, ¿cómo quedo yo? No qué bueno que es Dios que realmente los busca. No, ¿cómo quedo yo? Porque ahora van a decir que yo les mentí, claro, si no va a pasar nada, si Dios ya los está perdonando, ¿vale? Y la segunda vuelve, se queda ahí en las afueritas del pueblo, le crece la plantita, la calabacera, acá le dan otros nombres, pero bueno, una plantita, en definitiva, que tenía hojitas que le daban sombra. Y ya conocemos la parte esa de la historia, que nace en un día y muere al día siguiente. Y aparte de eso, Dios le da un soplito de airecito de acá de... Cálido. Con un poquito de calima, seguramente. De ese que nos está entrando. ¿Vale? Exactamente.
le daba dolor de cabeza. ¿Y cómo se pone él? Se refunfuña y esta calabacita que ahora se muere encima. Y fíjense el detalle, estaba enojado porque le daba el sol y ¿qué quería? Morirse por un poco de sol. Ni siquiera estaba enfermo como Job, estaba leproso como estuvo Job, estaba pobre, se le habían muerto todos los hijos, las haciendas, todo. No, le estaba dando el sol y le dolía la cabeza. ¿Y qué quería? Morirse. Y lo vuelve a recalcar. Dice, prefiero estar muerto. Y ahí es cuando Dios lo exhorta y le dice, a ver, dice, la calabacita te la puse yo, no hice nada, y vos te enojás por la calabacita, ¿cómo no me voy a preocupar yo por los 120.000 almas que hay perdidas ahí, que ahora se arrepienten? Bueno, esa es la historia de Jonás, ¿vale? Ahora vamos rapidito a las conclusiones. ¿Voy con tiempo o voy justo? Vas con tiempo. Bien. Conclusiones. Yo voy a tirar algunas, pero las que más me interesa escuchar son las de ustedes. La primera, Dios hace su obra a pesar de nosotros. En esta historia, el mayor problema que tuvo Dios para conseguir su objetivo fue Jonás. Fue su mensajero. ¿Vale? Ni siquiera fue la gente a la que le iba a hablar, que era súper pecadora, grado plus ultra XXL. Fue su propio profeta. ¿Vale? Evidentemente, esto Dios lo hizo, sabía con qué bueyes araba, pero lo que nos demuestra es que la obra de Dios se hace a pesar nuestro, ¿vale? Con o sin nosotros, ¿vale? Evidentemente Dios prefiere que estemos con Él, pero la obra la va a hacer. Siguiente. Bueno, esto es lo que un poquito yo me he dado cuenta. Yo tengo mucho de Jonás, o Jonás tiene mucho de mí. Solo tú, ¿no? Yo hablo por mí. Y ahí dentro de eso he sacado 2-3 cositas para comentar. Yo me doy cuenta que muchas veces me cuesta salir de mi área de confort, como Jonás, que en vez de que estaba en el pueblo de Dios, con la iglesia, con todo eso, y me cuesta salir de ese área. ¿Por qué? Para no ser diferente. Cuando yo estoy acá dentro de la iglesia, ¿soy distinto? Y no, porque todos venimos el sábado, porque todos tenemos ciertas cuestiones con el régimen alimenticio, todos pensamos de cierta manera, pero cuando estoy afuera soy muy diferente, que era lo que a Jonás le estaba costando, y a mí también. También veo que a veces me es difícil ver lo que Dios quiere, cuál es su mensaje, lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque pongo por delante mis prioridades, pongo mi área de confort, y cuando hablo de área de confort no hablo de un sillón de esos relax, estoy hablando de que mi área de confort por ahí es que hago cosas que yo sí sé que las hago bien. Y por ahí Dios me está mandando a hacer cosas en las que yo no sé si las hago bien o ni siquiera sé hacerlas. Y ahí salta un concepto que es el que volvemos a hablar siempre, que somos instrumentos y la dependencia de Dios. Si nosotros creemos que la obra se hace por nosotros, ahí es donde está el primer fallo. Número uno. Y segundo, si nosotros no llegamos a tener una dependencia completa de Dios, para que se vea que el que hace la obra o el cambio es Dios y no yo, también estamos cometiendo un error, ¿vale? El otro puntito, una pregunta un poquito más de reflexión propia. ¿Estoy dentro de la iglesia de Dios físicamente o espiritualmente? ¿Qué quiere decir esto? Físicamente, porque estoy acá en la iglesia, estoy acá en la radio, bueno, sí, vengo acá a la iglesia, todo muy bien, todo perfecto. Pero, ¿se ve en mí los frutos del Espíritu? ¿Qué es más fácil que Richard diga de Pablo, diga, no, qué tipo que es bueno, siempre está contento, es manso, no se enoja nunca, siempre está buscando una solución, es conciliador? O que Pablo le diga a Richard, tú tienes que ser más manso, a ver si estamos un poquito más contentos, porque si sos cristiano debería estar contento. ¿Cuál es el mensaje verdadero? ¿El que yo transmito a través de quién soy? ¿O el que solamente predico de palabra? ¿Vale? Y por último, finalmente la reflexión de hoy va de reflexión y de cambiar y de saber de que Dios siempre va a estar ahí, no nos va a fallar y nos va a estar educando, y de que posiblemente tendremos que no posiblemente, sino de que tenemos que intentar
ser menos nosotros y dejar que sea Dios quien llene más nuestra vida y dejarnos guiar por Él. Vuelvo a insistirte, la historia de Jonás es muy parecida a la mía. ¿Y cuál es la hipocresía que yo mencionaba? De que muchas veces nosotros estamos en casos como el de Jonás y decimos, ¡qué cabezón! ¿Cómo hizo eso? Si le estaba diciendo claramente, fue para acá, fue para allá. Y cuando nos pasa a nosotros, ¿actuamos como Jonás o actuamos como deberíamos de haber actuado? Muy bien, esa era la reflexión y ahora quiero escuchar lo que me dicen ustedes. Bien, pues gracias, Pablo, por esta primera reflexión. ¿Qué decirte? En primer lugar, que me recordaba tanto la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ese hermano mayor. No sé si os ha recordado a vosotros ese hermano mayor que se olvida que Dios es perdonador y que encima se enoja, se enfada, se molesta porque Dios es como es y no actúa como Él quiere que actúe. Hay cosas muy interesantes. Es verdad, la tarea que se le impuso a Jonás no fue nada fácil. Si hoy nos dijeran a cualquiera de nosotros, mira, vete a Afganistán, en medio de los talibanes, y ponte a predicar, diciéndoles en 40 días vais a ser destruidos. Pues no sé si nosotros haríamos exactamente como Jonás. ¿Iríamos hacia Afganistán o marcharíamos, no sé, a Brasil, a Cuba, dirección contraria? Pero la verdad que el llamado no era sencillo, a no ser que tuvieras claro que era un llamado de parte de Dios. Eso es lo que Jonás tenía que haber tenido claro. Vamos a empezar por Esther. Venga, reflexiones rápidas para esta primera reflexión. Gracias, Pablo, porque volver sobre la historia de Jonás es volver sobre esa historia de la que tanto hemos hablado, ¿verdad? Y hemos estudiado, y sin embargo siempre tiene matices nuevos y siempre podemos sacar, ¿verdad?, lecciones y podemos aprender. Así que te agradezco de nuevo la invitación a la reflexión. Yo me quedo con un par de ideas. Una tiene que ver con el aspecto emocional, ¿verdad? Porque en el capítulo 4 Dios le pregunta a Jonás hasta en un par de ocasiones, ¿por qué te enojas tanto? ¿Qué te pasa, no? Esa reacción tan humana, que ahora seguramente enlazaremos con lo que vamos a estudiar en la escuela sabática, es algo que para mí sigue siendo un problema, ¿no? Probablemente Dios me pregunte a menudo, ¿por qué te enojas tanto? En el sentido a lo mejor no del enojo, no de estar enojada, pero sí a veces pues de molestarme que las cosas no salgan como tienen que salir o que te dé la sensación, ¿verdad?, de que las cosas deberían funcionar de otra manera, sobre todo cuando tienen que ver con otras personas, ¿eh? Yo me quedo con esa preocupación y con esa inquietud, que no vaya a ser Dios el que me pregunte hoy otra vez, ¿pero por qué te enojas tanto? ¿Pero por qué te sorprende tanto que ocurra esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y claro, la respuesta ya la sé, pero me tengo que enfrentar a ella delante del espejo. Y luego me has llevado a un texto que para mí es una de las grandes lecciones de Jonás a aplicar en la actualidad. Tú no lo has contado, pero está justo después de todo esto que nos has comentado y me lo has recordado con lo que nos has contado. Dios al final de todo le dice, cuando le dice, ¿por qué te molestas tanto por la calabacera, no? Fíjate, si tú te molestas por una calabacera que vive y muere en un día, y este es el texto. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y pensaba yo, estamos en una sociedad en la que somos conscientes de que la gente cada vez más no tiene idea de dónde queda la mano izquierda ni la mano derecha. Hay tanta confusión, tanta confusión. ¿Y si yo fuera llamada a iluminar buena parte de esa confusión? ¿Y si yo, verdad, tuviera, como tú nos has comentado también, ese llamado a salir de mi zona de confort y a decirles dónde está la izquierda, la derecha, arriba y abajo y poder quitarles su confusión? Me quedo con esa pregunta, es una asignatura pendiente también para mí hoy. José. Bueno, pues es verdad que la historia de Jonás es muy conocida, pero es verdad que siempre se nos olvida, porque al final Jonás somos nosotros. Jonás fue llamado, el pueblo de Israel fue Jonás también fue llamado y tampoco quiso hacer su parte. Y como bien decía Pablo, esto solamente tiene un final, y es que la voluntad de Dios se cumple contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Sinmigo. Así que sí que, bueno, está bien recordar que no soy el centro del universo, que Dios me ama, que Dios me da
muchas oportunidades, que agita el mar, que viene un leviatán, que me vomita en la orilla de la playa, pero si yo al final me niego, habrá otro que haga el trabajo. Así que también eso es sería para reflexionar y bueno, ver un poco cómo Dios se preocupa por todos. Y a mí hay una cosa de este relato que me llama muchísimo la atención, y es que Nínive, siendo un pueblo idólatra, pagano, como habéis dicho aquí, sabía lo que tenía que hacer. O sea, en el momento que se proclamó esto hay una cosa en derecho que se llama derecho natural. Uh-huh. Que parece que la gente dice, bueno, yo es que no sé, a mí cómo me van a pedir responsabilidades si he comido cerdo, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, hay 100 cosas más importantes que esa que están escritas en el corazón del ser humano. Y me llama mucho la atención, o siempre me ha llamado mucho la atención de este relato, que el escueto mensaje que da Jonás: en 40 días seréis destruidos. Y rápidamente ellos sabían lo que estaban haciendo mal y lo que tenían que cambiar. Por eso es legítimo que Dios también les pidiese cuentas. Porque haciendo lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. Muy bien. Pues yo termino con un par de puntitos que me han parecido muy interesantes, Pablo. En primer lugar, esa reflexión que Jonás tiene consigo mismo. Dices, es verdad, cuando tenía que orar no oró, y oró a los 3 días. Tuvo que pasar 3 días encerrados ahí en ese... Iba como a destiempo, ¿no? Y sí. Pensar, y a mí lo que me llama la atención, perdón que te interrumpo, es Jonás no era un hebreo cualquiera. Digamos, no era uno que tenía ovejitas, no, era preparado, era profeta, sabía. Es decir, era un líder. Y siendo líder y predicando dentro de ese liderazgo, cometió errores básicos, vamos a llamarlo. Lo que pasa es que a veces estamos tan obstinados que Dios tiene que darnos un tiempo con nosotros mismos para que reaccionemos. 3 días metidos en esa burbuja que tú dices, yo me lo imagino un sitio pestilente, pudriéndose el pescado y empezando a notar que yo me estoy pudriendo también, hasta que cedo al final y digo, vale, está bien, Señor, Sí, tú mandas. No, perdón, lo que te quería decir con eso no es que no es que estoy puntualizando la acusación a Jonás, sino que simplemente es hasta que Jonás vivió esa religión de la que predicaba, no hubo cambios. Uh-huh. Hasta entonces solo sabía, y desde que le pasó todo esto ya conocía, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Jonás asuma el llamado. Vale, decías, es verdad, en el mensaje no hay nada de esperanza, pero ¿cómo conocía Jonás a Dios? Porque cuando Dios perdona, dice, sí, ya lo sabía yo. Eso es lo triste de Jonás, que conocía a Dios, pero le conocía así de lejos, que es un Dios perdonador. Sí sé que eres perdonador, pero es que no quiero que lo seas. Y eso no es conocer a Dios. Al menos con estos que son nuestros enemigos. Claro, eso no es conocer a Dios. O sea, sé que tú eres así, pero es que no quiero que lo seas. Eso es, como dice aquel texto de Job, de oídas te había conocido, ¿verdad? Así le pasaba a Jonás de la misma manera. Lo conocía, pero sé que eres así, pero es que no quiero que lo seas, hasta que entendió que eso es así. Y el último y tercer punto, que también nos vale para nosotros en nuestra obstinación. A veces tardamos días en reaccionar, necesitamos tiempo con nosotros mismos, el hacer ese lavado de conciencia, pero luego nuestros enfados, nuestros enojos nos llevan como Jonás. ¿Os parece muy normal que en un día crezca la calabacera, verdad? Y le tape de golpe, sí, y él no se entere absolutamente de nada, ni lo razone, ni lo vea? ¿Hasta qué punto llega nuestros enojos, nuestros enfados, nuestro ego? Porque ahí había una cuestión de ego, que lo has dicho tú, era una cuestión de aquí yo he dicho que esto se va a destruir y al final yo quedo mal y yo no quiero quedar mal. ¿Cómo nuestros egos nos hacen no ver los milagros que Dios hace? Porque no es que Dios no esté haciendo milagros a su lado continuamente, es que no era capaz de verlos del enfado que tenía. Te doy una lectura más preocupante que esa. Dime. Y es que vio el milagro porque una calabacera o la planta que fuese no sale de un día para otro,
Pero cada vez que nos pasan cosas buenas, las cosas que nosotros pensamos que nos tienen que pasar, es que nos las merecemos. Y es que es natural que pase. Y es que así tendría que ser siempre. Y cuando pasa al revés, cuando la calabacera se va o cuando las cosas se tuercen, es Dios el malo. Pues... Te digo la última. La última es esta. La última reflexión respecto a todo esto. El estatus de nosotros y ellos. Nosotros los que estamos con Dios y ellos que no lo conocen y que están afuera. Y aquí Dios deja reflejado de que ellos son hermanos tuyos y que tienen los mismos derechos y las mismas bendiciones en tanto y en cuanto hagan su cambio. Entonces también eso es otra cosa que nos tiene que llegar y dejar de ser tanto nosotros, los que estamos dentro, los que conocemos, los que... Las bendiciones de Dios llegan a todos y nuestro deber es que ellos seamos todos. De aquí se puede sacar un eslogan buenísimo. Es cambia para cambiar, porque Jonás tuvo que cambiar para poder ser un instrumento de cambio. Sí. Pues terminamos esta primera reflexión acerca de Jonás. Cuántas cosas se pueden, ¿verdad?, a volver a sacar y cuántas reflexiones. Yo decía, se me venía a la mente, empezó así, la historia del hijo pródigo, porque termina exactamente igual. ¿Os acordáis? El hijo pródigo, aquel perdido, termina en la casa del padre. El hijo bueno, el que teóricamente conocía al padre, el que vivía con él, el instruido en el padre, se queda fuera de la casa debatiendo con el padre a ver qué es lo que va a pasar. Y la historia de Jonás pasa igual. Aquellos que eran los salvajes, los perdidos, los que iban a ser destruidos, acaban arrepentidos y 120.000, y convertidos. Por eso que dije los datos, eso era interesante. Sí. Fue el más exitoso, 120.000 en un día. ¡Plim! ¿Quién te hizo eso? Nadie. Predicó a 120.000 y convirtió a 120.000. Exactamente. Eso fue un de los del campo del 100%. Y sin embargo la historia termina con Jonás, aunque sabemos luego por otros libros que él volvió y fue profeta y siguió al lado de Dios, pero en el libro termina ahí debatiendo con Dios, yo obstinado en mi enfado y Dios intentando hacerte convencer de... ¿No te das cuenta que soy un Dios de amor? Que lo que quiero es que la gente se arrepienta, que es verdad que también es justo, que emplea justicia, pero que está más dispuesto a perdonar que a condenar. Ese es nuestro Dios. El Dios que siempre está haciendo llamados a los de fuera y los de dentro, porque en realidad no hay fuera y dentro. En realidad somos sus hijos y a veces nosotros marcamos esas fronteras imaginarias, esas tonterías de los perdidos y los que conocemos a Dios. Y aquí todos estamos de camino en ese conocimiento del Padre. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu reflexión. Vamos a pedir a Julián. Hoy, Julián, ya te tenemos ahí, qué gusto. Vamos a pedir a Julián que nos ponga una alabanza y pasamos al estudio de la palabra, que hoy también viene interesante.